this insurrection. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Les habla Marian de la Fuente. Es un verdadero placer que hayan querido acompañarme en este primer programa en el que he decidido tener siempre conmigo a mi lado esta brújula, porque quiero ubicarme en algún momento donde pues pareciera que hemos llegado a perder el norte y algún que otro punto cardinal. Yo siempre he dicho que el destino es el que baraja las cartas, aunque seamos nosotros los que juguemos. Y en este oscuro mundo de la política, no tan honesto y transparente como nos gustaría, muchas de esas personas a quienes nosotros escogemos para que nos representen parecen olvidarse, empeñados en sacar ese as de la manga para ganar a toda costa la partida. Porque independientemente de colores o de partidos, de gustos personales o de disgusto, la lucha de titanes y los egos de algunos legisladores contra otros jamás deberían inmiscuirse en el bien y en la unidad del país. No podemos ser tan hipócritas de exigir en otros lo que en primera persona somos incapaces de cumplir. No puede existir esa doble moral de criticar la división social en 4 años de gobierno de un expresidente y fomentar aún más esa división sometiéndolo a un juicio político. Fuera ya de sus funciones, además. Lo que ocurrió el 6 de enero es totalmente injustificable. Es un atentado contra nuestra democracia. Pero el discurso de Trump no fue bajo ningún concepto el más acertado en un momento como el que se estaba viviendo en el Capitolio. Pero ¿hasta dónde podemos hacerlo a él responsable de un hecho tan lamentable cuando muchos de nuestros legisladores están utilizando muy a menudo esa misma retórica de la violencia o incluso peor, sin ser censurados? ¿No es hora ya de avanzar y de unir una nación que, tras estas elecciones, ha visto familias enteras, amigos separarse por cuestiones políticas? Si de verdad se desea esa unión que tanto han ocupado los discursos del nuevo presidente, ¿por qué no predicamos con el ejemplo y se aboga porque termine este episodio tan triste que tiene los ojos del mundo completamente sobre nosotros? Así comienza El Espejo. Pues ya lo saben ustedes, se celebra mañana, comienza ese juicio político por segunda ocasión al expresidente Donald Trump. Inaugurando nuestro programa, ya sin más dilación, quisiera dar la bienvenida a un queridísimo amigo político, congresista del Distrito 25 en el Congreso de los Estados Unidos, Mario Díaz-Balart. Muchísimas gracias por tener la gentileza de estar con nosotros, Mario. Qué gusto volver a saludarte. No, para mí, muchas felicidades, algo muy bien merecido de tu parte tener este gran programa. Muchas gracias, Mario. Y yo quiero empezar ya, como decía, sin más dilación. Tú has sido uno de los grandes detractores de este segundo juicio político al expresidente. Nosotros, mucha gente en la calle, algunos medios, nos cuestionamos si ese impeachment es un mecanismo, según la Constitución, que se dicta para poder juzgar a presidentes que no son precisamente civiles. Ahora que el expresidente Trump ya no es presidente y es un civil cualquiera, ¿aplicaría este impeachment, Mario? No, yo creo que es totalmente en contra de la Constitución. La Constitución está clara de que esto es un procedimiento para quitar al presidente de su cargo de presidente. Pero ya como tú bien acabas de decir, Trump no es presidente. Esto es una mentira, una farsa. Comenzó como una farsa y ahora se ha demostrado que es una farsa y una mentira. Pero además de eso, es en violación de la Constitución de los Estados Unidos y es para dividir aún más un país que ya está muy dividido, algo que yo no entiendo por qué están haciendo. Claro, esa es la pregunta del millón. Yo escuchaba, y muchos de nosotros escuchábamos después de estas debatidas elecciones, al presidente Biden decir que querían unir a la nación, que lo que se pretendía es que eran casi 75 millones o más de 75 millones de estadounidenses que votaron por el presidente Trump y que no estaban conformes con el resultado de estas elecciones, llegar a unirlos de alguna manera. ¿Esta es una forma de unir, y más con este procedimiento de emergencia donde creo que ni siquiera existen tampoco los instrumentos justos para poder llevar a cabo ese juicio político? No, totalmente de acuerdo. Además de eso, hay que acordarse que la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, y los otros que impulsaron esto dijeron que había que hacerlo inmediatamente porque no podía estar el presidente Trump un día más. La Casa Blanca, a pesar de que 8 días después él ya
ya cesó de ser presidente. Todo esto es una mentira, está en violación de la Constitución y uno tiene que preguntar, ¿por qué lo están haciendo? Si obviamente ya Trump no está en la Casa Blanca. En un momento cuando el país está dividido, parece que no solamente el liderazgo demócrata, pero también el mismo presidente Biden está haciendo más para dividir, está actuando de una forma realmente que él dijo que era muy negativa, a través de decretos presidenciales, o sea, de órdenes presidenciales, rehusando trabajar con miembros del otro partido y haciendo cosas muy divisivas, muy negativas. Por un plumazo, ¿no? En la firma de él, despidió a 11,000 obreros que estaban trabajando en un proyecto de construcción y él con su bolígrafo, su pluma, los despidió de un día al otro. Esas son las cosas que están haciendo a través de decreto presidencial y están dividiendo aún más una nación muy dividida. Pero fíjate que hay otro tema que es importante, que es el tema de la incitación a la rebelión, de lo que es el discurso. Si nosotros, de alguna forma, desligamos el discurso, una cosa son las palabras del presidente y otra cosa es los hechos que acontecieron en el Capitolio. Si hablamos de retórica violenta, ustedes como congresistas, como senadores, ¿no deberían de alguna forma medir con la misma vara e impedir que otros legisladores utilicen ese lenguaje que en algún momento también puede ser de incitación a la violencia, que se ha utilizado en el pasado y que no ha ocurrido nada? No, sin duda, sin duda. Yo creo que todos tenemos la responsabilidad de reducir el nivel, ¿no? De reducir la división, de reducir el odio. Pero muchos de que han criticado, que criticaban al presidente Trump por la forma de que él decía ciertas cosas, yo creo que, en cierto modo, yo entiendo que algunas de las cosas que decía el presidente Trump lo decía en formas irregulares, ¿no? Pero muchos que lo criticaban ahora dicen cosas hasta aún peores. Hay miembros que llaman a otros miembros cobardes, hay hasta miembros de la prensa, por cierto, que hablan de otros individuos que están en desacuerdo con su criterio, le dicen cobardes, le dicen traidores. Mucho peor en muchas circunstancias de lo que decía el mismo presidente Trump. Así que de nuevo hay un doble estándar muy fuerte. Y yo creo que hace falta que legisladores, en este caso como ustedes, periodistas también, que de alguna forma aboguen por el fin de esa retórica violenta que no lleva a nada y que utilizan tanto un partido como otro, pero que desgraciadamente por ese estándar que usted está comentando no se mide de la misma manera. Ahora yo quisiera hacerle una pregunta que quizá pueda resultar un poco complicada, pero que también se hace mucha gente en casa. ¿Por qué este carácter de emergencia? ¿Por qué la señora Pelosi y otros tantos tienen tanta prisa en sacar del medio al expresidente Trump? ¿Tienen miedo a que el presidente o expresidente Trump pudiera formar un tercer partido y eso hacerles obviamente cierto daño? Y en ese caso no seríamos nosotros, we the people, los que tenemos que elegir quiénes son nuestros legisladores y no ustedes. Eso es un punto yo creo que es muy importante, ¿no? Si ya está fuera de la presidencia, ¿cuál es el problema que tienen con él? Y muchos han dicho que lo que no quieren es que se postule otra vez, posiblemente. Pero es interesante. Obviamente eso querría decir que no le tienen miedo a Trump, le tienen miedo al pueblo, a los votantes, al pueblo norteamericano, que tienen el derecho en una democracia de seleccionar y elegir a la persona que ellos quieran según la Constitución, ¿no? Es algo muy raro, muy divisivo, muy dañino a esta república. Y todas las excusas, y fueron excusas, que dieron para la razón de este impeachment, de este juicio político, se han demostrado que eran mentiras, eran falsas. Primero, que había que eliminarlo rápidamente. Bueno, no lo hicieron y además aguantaron el impeachment. A pesar de aprobarlo en la Cámara, lo aguantaron por semanas antes de enviárselo al Senado. Así que eso fue una mentira. Número dos, que la violencia que ocurrió en el día 6 de enero, que fue absolutamente, inaceptable, que eso fue por el discurso del presidente Trump. Pero es que ahora sabemos que estos delincuentes lo habían planificado mucho antes del discurso, tenían bombas preparadas. Algunas las pusieron la noche anterior del discurso. No tiene nada que ver con el discurso, ni un discurso, ni otro discurso. Estos fueron actos de violencia de delincuentes, de malandros que hay que hacer todo lo posible para que sufran las consecuencias de la ley y eso va a pasar. Así que no tiene nada que ver ni con el discurso, ni con la actuación del presidente. Esto es una farsa, una mentira, pero utilizando un proceso muy divisivo para dividir a esta gran nación en un momento donde hay que buscar formas de trabajar juntos, de unificar a esta nación, y por eso yo trataré de hacer todo lo posible para luchar por las cosas que son importantes. ¿Se va a exigir de la misma manera el hecho de que, por ejemplo, una investigación federal
que llevaba en curso 2 años hacia el hijo del actual presidente Hunter Biden y que se ocultó y que se tapó y de lo que ahora ni siquiera se habla en los medios de comunicación. Yo me pregunto, esos legisladores que con tanta vehemencia, esos compañeros suyos que con tanta vehemencia han pedido que se investigara y que se volviera a investigar, ¿lo van a hacer ahora? Espero que sí. Yo sé que, de nuevo, lo que hemos visto es que cuando muchos medios de la prensa decían que la corrupción del señor Hunter Biden y la familia Biden era mentira. Ahora sabemos, después de las elecciones, que era totalmente verdad. Estamos hablando de investigaciones criminales, posiblemente, que se están haciendo del señor Hunter Biden y otros miembros posiblemente de la familia de Biden por corrupción, por utilizar al vicepresidente, ahora el presidente, para lucrarse en una forma realmente ilegal. Yo espero que esas investigaciones se mantengan. Nosotros vamos a seguir pidiendo que se sepa la verdad. Exacto. Que se sepa la verdad, sencillamente. Y lo que tú acabas de decir, hubo una investigación de 3 años que muchos sabíamos que era mentira. Si hubo algo una conexión entre la campaña del señor Trump antes de ser electo presidente con Rusia. Eso fue 3 años de investigación de mentiras, de difamar a esa familia, y eso se demostró que fue totalmente mentira. Lo que ahora sí sabemos que es verdad es la corrupción del señor Hunter Biden. Vamos a ver si eso no se oculta como se trató de hacer antes de las elecciones. Exacto. Particularmente cuando vemos algunas de estas órdenes ejecutivas, por ejemplo esa la de energía, que va a hacerle mucho daño a los Estados Unidos, eso significa aproximadamente 1 millón de empleos que se van a perder en los Estados Unidos, y la única entidad que se beneficia, las únicas, son China, Rusia, Venezuela e Irán. Y hay que preguntar por qué el presidente Biden está haciendo eso. Yo no estoy diciendo que es por la corrupción, pero hay que investigar esa conexión entre el hijo de Biden y China comunista, y ahora las órdenes ejecutivas, los decretos que está haciendo el presidente Biden, que parece ayudar a esas mismas entidades que estaban en negocio con su hijo. Exacto, congresista, de esto vamos a tener que hablar muchísimo más largo y tendido, porque obviamente esos decretos presidenciales, esas órdenes ejecutivas tienen mucho también que hablar. Pero a mí me gustaría cerrar esta entrevista con usted con un tema que me ha preocupado mucho esta mañana cuando leía la prensa, y es el expresidente colombiano Juan Manuel Santos, que estaba exigiendo al presidente Biden en estos momentos que saque a Cuba de la lista de países terroristas en las que Pompeo le puso el año pasado y que volvió otra vez a ponerlo el 11 de enero. ¿Cuál es su opinión al respecto? Tengo 1 minutito y medio, pero quiero abordar este tema con usted. Sí, gracias. No nos debe sorprender, el expresidente Santos hizo todo lo posible para darle legitimidad y ayudar a las FARC. Al mismo tiempo que le dio a las FARC, el expresidente de Colombia, una de las personas líderes más impresionantes, tiene problemas legales. O sea, no nos debe sorprender, pero es muy triste que esté tratando de ayudar a una dictadura terrorista como es la de La Habana. Al mismo tiempo hizo todo lo posible para ayudar a las FARC, mientras que el presidente Uribe tiene problemas legales. Eso demuestra quién es y cómo actúa el señor Santos. No nos debe de sorprender, pero sin duda es despreciable esa actitud continua del expresidente Santos. Pues señor Díaz-Balart, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en nuestro primer programa. Está más que invitado a seguir conversando con nosotros y a darnos su valiosísimo punto de vista. Y nosotros vamos a hacer una breve pausa y regresamos con mucho más aquí en El Espejo.